Buenas, el día de hoy voy a hablar sobre el trastorno del espectro autista. ¿Cómo podemos definir los trastornos del espectro autista? Básicamente es un conjunto de alteraciones heterogéneas a nivel del neurodesarrollo que inicia en la infancia y permanece durante toda la vida. Estos trastornos van a estar caracterizados por la presencia de dificultades en la comunicación e interacción social y también se va a caracterizar por patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades. El concepto clásico de autismo ha variado significativamente desde sus descripciones originales. No obstante, este término eh, en la actualidad se utiliza trastornos del espectro autista, dada su variable afectación tanto cognitiva como en el lenguaje. En la actual clasificación que tenemos para el diagnóstico de estos trastornos tenemos el DSM-5, en la cual encontramos que el trastorno del espectro autista se encuentra dentro de los trastornos del neurodesarrollo y, y los trastornos del espectro autista incluye lo que antes se conocía como el trastorno autista, los trastornos Asperger, el trastorno desintegrativo infantil y los trastornos generalizados del desarrollo no especificados. Bueno, con respecto a su epidemiología, tenemos que la prevalencia mundial es alrededor del 1%. Se da más frecuentemente en hombres que en mujeres con una relación 4 en 1, es decir, por cada 4 hombres, una mujer lo tiene. Además de esto, observamos que cuando este trastorno se presenta en mujeres, hay mayor afectación a nivel del cognitivo. En las últimas décadas se ha observado que la prevalencia ha venido en aumento. Anteriormente se tenía una prevalencia de 8 a 10 por cada 10.000 niños y en la actualidad, o en los últimos 30 años, la prevalencia ha aumentado de 200 por cada 10.000 niños. En Estados Unidos, el Centro de Control de Enfermedades ha, ha mostrado una tasa de incidencia de 1 por cada 68 años, niños en edad escolar. Algo que quiero comentar es que la tasa de incidencia viene en ascenso, pero no se tiene claro si este aumento se debe a que a las diferentes actualizaciones de los criterios diagnósticos o como tal es una incidencia propia de la patología en la población. Además de esto, en Colombia, bueno, no se cuenta con cifras recientes sobre la prevalencia de estos trastornos, por lo cual no podemos decir a ciencia cierta qué tan prevalente es la enfermedad o el trastorno en nuestra población. No obstante, teniendo en cuenta la incidencia, debemos pensar que sí se presenta en gran medida. Bueno, hablando de los factores de riesgo, el trastorno del espectro autista se ve influido por una variedad de factores, tanto ambientales, genéticos y también factores inmunológicos, los cuales van a actuar en momentos claves para el desarrollo de estos trastornos. Vamos a ver que esta afectación simultánea se va a deber a la alteración de diferentes sistemas existentes entre la exposición del ambiente y las susceptibilidades genéticas individuales, también en su compleja relación y la etiología multifactorial de dicha patología. Diferentes estudios epidemiológicos han identificado fármacos, también se han identificado metabolitos, toxinas y nutrientes, los cuales incrementan el riesgo de esta alteración. No obstante, ahora hay un mayor interés en diferentes sistemas que pueden estar relacionados con la aparición de los trastornos del espectro autista, como encontramos el sistema inmune y el eje cerebro-intestino-microbioma, los cuales desempeñan un papel fundamental. Bueno, con respecto a la fisiopatogenia, debido a los diferentes orígenes de esta patología y la variación en la expresión de este trastorno, no podemos hablar de un mecanismo como tal y aceptable para dicha alteración. Por lo cual existen a nivel de la microescala, mesoescala y macroescala diferentes mecanismos que van a actuar a nivel del cerebro, a nivel de los circuitos de los neuronas, de los neurotransmisores. Los genes son los que han tomado protagonismo en los últimos años. A nivel neuroanatómico, se han observado irregularidades en el giro frontal, en el cíngulo, en la corteza orbitofrontal y en la amígdalas,
las cuales desempeñan funciones que se van a relacionar con la comunicación y la sociabilidad, con lo cual en los pacientes con trastorno del espectro autista, estos se van a encontrar alterados y podemos observar esas manifestaciones como esa carencia de empatía, esa efectividad y condición inadecuada, la falta de reconocimiento de expresiones faciales, corporales y emocionalidad. Además, encontramos que a nivel neurobiológico, eh, el del autismo se sugiere la presencia de alteraciones en la conectividad, tanto a nivel funcional como estructural. A nivel histopatológico, se ha observado que en la corteza cerebral de los pacientes afectados, disrupciones radiales y tangenciales en la organización fundamental, tanto de las neuronas como también de la glía. Asimismo, también se han identificado cambios en la orientación de las dendritas, un espacio reducido y diferentes configuración de las microcolumnas de las neuronas en ciertas partes del lóbulo frontal. También se ha observado una disminución selectiva en el número de neuronas en el cerebro medio. También debemos tener en cuenta que el TEA tiene una presentación heterogénea y va a tener aspectos genéticos y epigenéticos. Se ha asociado aproximadamente a 35 genes relacionados con la migración neuronal y la apertura de caminos axonales. Entre ellos encontramos la neuroxina 1 y 3, así como el receptor GABA3. Y a nivel molecular, encontramos alteraciones en las subunidades de los canales de calcio. Como tal, todas estas alteraciones, tanto a la micro como a la macro escala, son las que nos van a desencadenar la aparición de un trastorno del espectro autista. Bueno, con respecto al cuadro clínico, los trastornos del espectro autista varían ampliamente en gravedad y síntomas e incluso pueden pasar sin ser reconocidos, especialmente en los niños que son levemente afectados o cuando se enmascara por problemas físicos más debilitantes. Las manifestaciones clínicas, así como su grado de severidad, llevan a que el enfoque de un niño con autismo se efectúe de manera individual, ya que el grado de severidad de los síntomas difiere de un individuo al otro. Bueno, aquí tenemos en la diapositiva unos diferentes signos de alarma, los cuales nos pueden indicar o nos pueden hacer sospechar de que estamos ante un posible niño con un trastorno del espectro autista. ¿Cuáles son esos signos? Que no observen sonrisas u otras expresiones placenteras a partir de los 6 meses, que no responda a sonidos compartidos, sonrisas u otras expresiones a partir de los 9 meses, que no balbucea a partir de los 12, eh, no hace o no responde a los gestos sociales, es decir, que no señala, no dice adiós con la mano, no dice palabras sencillas a partir de los 16 meses, no hace preces espontáneas a partir de los 24 meses, o tiene cualquier pérdida de lenguaje o habilidad social. Esto se puede evaluar a cualquier edad. Bueno, en los niños más frecuentes podemos encontrar que las diferentes alteraciones pueden ser retraso en el desarrollo psicomotor, retraso del lenguaje, irritabilidad, alteraciones en las conductas o directamente podemos sospechar de un trastorno del espectro autista. En los niños mayores de 3 años la sintomatología no es tan clara, por lo tanto, podemos observar que estos pueden presentar problemas de la conducta, problemas en la socialización, problemas en la expresión y en el control emocional. También podemos observar problemas de aprendizaje, movimientos anormales, trastornos del lenguaje o torpeza motora. Bueno, las alteraciones que se evidencian en los niños con autismo van a estar centradas en dos focos. Y también estos dos focos son los que usa el DSM-5 para poder así diagnosticarlos. Tenemos que estos dos focos se basan en la dificultad en el lenguaje expresivo y comprensivo que altera el desempeño social y la presencia de intereses o actividades muy restringidas que afectan el comportamiento. Identificar estos ciertos patrones como el retraso, en el seguimiento visual, la no respuesta del niño, el no pronunciar su nombre, el fijar pobremente la mirada, la falta de interés en el grupo familiar y la disminución de la intención comunicativa, pueden ayudar a sospechar de un posible cuadro de autismo en el lactante mayor. De igual manera, se puede percibir una alteración en el desarrollo al evidenciar las habilidades cognitivas por debajo de lo esperado para la edad de este niño, por lo cual debemos identificar patrones los cuales van a ser importantes para poder sospechar que estamos ante una persona o un individuo con trastorno del espectro autista. Bueno,
Los diagnósticos, básicamente, es que el paciente de cumpla con los criterios del DSM-5 para el trastorno del espectro autista. Tenemos que presentar déficit persistente en la comunicación social y en la interacción, es decir, que presente deficiencia en la comunicación socioemocional, deficiencias en las conductas comunicativas no verbales utilizadas para la interacción social y deficiencias en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones. Realmente podemos encontrar que estos pacientes pueden tener patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses, actividades, los cuales se deben, vamos a observar, que para el diagnóstico el paciente, el individuo debe presentar acciones estereotipadas o repetitivas, insistencia en la invariabilidad, el exclusivo cumplimiento de las rutinas o los hábitos ritualizados del comportamiento verbal o no verbal, también que presente un interés muy restringidos o fijos, o la hiper o hiporreactividad a los estímulos sensoriales. Los síntomas deben estar presentes en las primeras fases del periodo de desarrollo. Los síntomas causan un deterioro clínicamente significativo en lo social o en lo laboral o en otras áreas importantes del funcionamiento habitual. Y estas alteraciones no se explican mejor por la discapacidad intelectual o por el retraso global del desarrollo. Si el paciente cumple con este criterio, ya tenemos un diagnóstico de trastorno del espectro autista. Bueno, además de esto, el DSM-5 nos dice que debemos evaluar el nivel de gravedad del espectro del trastorno autista. ¿Y cómo lo vamos a evaluar? En grado 1, grado 2, grado 3. Grado 1 siendo el mínimo y grado 3 el mayor gravedad. Bueno, el grado 1 es aquel individuo que necesita ayuda, el grado 2 aquel que necesita ayuda notablemente y el grado 3 aquel que necesita ayuda muy notablemente, es decir, en mayor proporción. Como pueden observar los datos aquí en la diapositiva. Listo. Además, para el diagnóstico, tenemos ciertas escalas las cuales nos pueden ayudar para realizar un tamizaje en aquellos pacientes que tengamos como eh, esa sospecha, pero que a veces no cumplen los criterios del DSM-5. Este tamizaje tenemos el MESHAT, el cual es ese cuestionario revisado de detección de autismo en niños pequeños con entrevistas de seguimiento. Básicamente es una herramienta de dos etapas que responde a los padres, lo que responde a los padres para evaluar el riesgo de trastorno del espectro autista. Básicamente se le realizan unas preguntas, que son 20, al padre y dependiendo de qué tan negativas sean las respuestas, vamos a clasificar en riesgo bajo, medio y alto riesgo. Bueno, si el individuo, es decir, se tiene un punto de cero a 2 puntos, la puntuación es riesgo bajo, y es decir, no se necesitan seguimiento a este paciente. Es muy poco probable de que él tenga o un trastorno del espectro autista. Si tiene una puntuación de 3 a 7, la puntuación es riesgo moderado o medio y se le deben realizar otras preguntas complementarias. Quitamos ante un individuo que tiene entre 8 a 20 puntos, la puntuación es alto riesgo y de manera inmediata se le debe realizar una intervención diagnóstica. Es decir, debemos eh, mm, realizar una buena historia clínica, realizar examen y buscar de que el paciente en realidad cumple los criterios del DSM-5 para así diagnosticarlo, porque es muy probable de que este paciente tenga ese trastorno del espectro autista. Bueno, Eh, una vez establecida nuestra hipótesis diagnóstica del trastorno del espectro autista, debemos orientar los estudios complementarios, los cuales son necesarios para llegar a un diagnóstico etiológico. Además de esto, se debe valorar la presencia de comorbilidades, tanto neurológicas como extraneurológicas. Aquí, como pueden observar en la imagen, ahí dice en la tabla 3, podemos ver los estudios iniciales como una buena historia clínica, antecedentes familiares, exploración física y neurológica completa, confirmación del diagnóstico o derivación a otros especialistas y el inicio de estudios etiológicos con pruebas de primer nivel. Como seguimiento debemos realizar consejos genéticos según los resultados, diagnóstico etiológico mediante el estudio secuencial. También podemos realizar respuestas de aprendizaje de estrategias de manejo, orientación sobre terapia y coordinación con el resto de otros especialistas.
Ante un diagnóstico de un trastorno del espectro autista, debemos evaluar si el individuo tiene sospecha de hipoacusia, que vamos a realizar, vamos a derivarlo a otorrinolaringología. Tenemos signos de lesión cerebral, se debe realizar una resonancia magnética y tenemos ante signos de una enfermedad metabólica que nos expliquen eh, o que nos ayuden a poder hallar la etiología. Realizamos estudios metabólicos y estamos ante una sospecha de epilepsia, es muy importante el encefalograma. Y si tenemos un fenotipo definido, podemos realizar estudios dirigidos. En caso de que el individuo presente discapacidad intelectual, podemos realizar ciertos estudios a nivel genético, los cuales nos pueden ayudar a realizar un diagnóstico. Y también estas pruebas son importantes porque nos permiten hacer un diagnóstico diferencial. Bueno, con respecto al tratamiento, vamos a tener un tratamiento no farmacológico y un tratamiento farmacológico. El no farmacológico, entre encontramos el más importante, que es la terapia cognitiva conductual, el cual tiene como objetivo reducir las estereotipías, la rigidez de la conducta, favorecer la adaptación del niño. También vamos a eliminar todas esas conductas inapropiadas y la terapia de conducta se aplica cuando el niño es pequeño, va a mejorar el lenguaje, la conducta de adaptación y el cociente intelectual. Además de eso, también tenemos los programas educativos, los cuales estos se van a estar orientados a mejorar el nivel del lenguaje, los mecanismos de comunicación e interacción social y también las características de la conducta. Además de esto, tenemos otras terapias como la terapia del lenguaje, la cual busca mejorar el lenguaje del niño para lograr que se comunique y se relacione con los demás. También tenemos la terapia ocupacional sensorial. Su finalidad básicamente es mejorar las dificultades en el área motriz del menor, además de disminuir los problemas sensoriales que son más comunes en este grupo. Y también tenemos el entrenamiento de habilidades sociales, debido a que el ser humano como tal es un ser social. Estas terapias nos pueden ayudar a, a reducir esa estereotipía, a permitir que el paciente sea capaz de tener una vida, una buena calidad de vida. Bueno, con respecto al tratamiento farmacológico, los principales antipsicóticos comprobados mediante ensayos clínicos que auxilian el autismo y aprobados por la FDA son el aripiprazol y la risperidona. También suelen utilizarse otros fármacos como los estabilizadores del ánimo, como la carbamazepina, el valproato de sodio, para acompañar el tratamiento de los antipsicóticos atípicos, perdón. Además, se prescriben otros fármacos para tratar las comorbilidades, como los inhibidores de recaptación de serotonina en el caso de depresión o ansiedad, o concomitante en los pacientes, También se puede utilizar el metilfenidato y la atormentina en pacientes con diagnóstico comórbido de trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Bueno, hablando un poco más sobre la risperidona. En el 2016, la FDA aprobó el medicamento para tratar la irritabilidad en los niños con autismo que tengan entre 5 a 6 años. La risperidona está indicada en el trastorno del autismo y se caracteriza por su potente acción antidopaminérgica y antiserotonérgica y es eficaz en los pacientes con autismo, demostrando mejoría tanto en la irritabilidad, en las estereotipías, en la impulsividad, en la hiperactividad, en las autoagresiones y con escasas reacciones adversas a bajas dosis. Em, la dosis inicial va de 0.25 miligramos kilogramos día durante 7 días, seguido de 0.5 miligramos día, incrementándolo hasta 0.5 miligramos semanales posible. La dosis máxima como tal es de 3 a 4 miligramos día. Bueno, hablando un poco del aripiprazol, básicamente este Este puede actuar farmacodinámicamente como antagonista y agonista parcial de los receptores de la dopamina. Fue aprobado para el tratamiento de la irritabilidad en el autismo en los niños entre 6 a 17 años y existen diferentes ensayos clínicos que demuestran su efecto beneficioso en la irritabilidad. La dosis inicial suele ser de 2 miligramos día durante 7 días, seguido de 5 miligramos día, incrementando los 5 miligramos cada 7 días hasta un máximo de 12 miligramos, de 15 miligramos día.
Además de esto, sabemos que los pacientes con trastorno del espectro autista también pueden presentar trastornos, eh, también pueden presentar trastornos de hiperactividad, por lo cual también se recomienda el uso del metilfenidato y la atomecitina eh, como coayudante para mantener al paciente em, bien manejado con respecto a sus diferentes comorbilidades. Además de esto, encontramos los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, como lo es la fluoxetina, el cual es un medicamento por el cual se tiene mayor experiencia para tratar la ansiedad, la depresión, la fobia, las compulsiones en niños, adolescentes y en adultos con autismo. Se puede iniciar el medicamento principalmente en solución de 4 miligramos sobre mililitro. Se recomienda iniciar a dosis baja en caso de ansiedad y compulsiones, siendo la dosis inicial 1 mililitro en 4 miligramos al día e ir aumentando hasta 5 mililitros en 20 miligramos. En el caso de depresión es posible iniciar 2 mililitros en 8 miligramos por una semana posteriormente hasta llegar a dosis estándar que es 12 mililitros en 20 miligramos. Los efectos adversos suelen ser muy pocos y los beneficios suelen ser muchos. Bueno, esto sería todo sobre los trastornos del espectro autista. Muchas gracias.